Hola amigos, nos encontramos en Port de Pollença, abandonando su núcleo de viviendas por el extremo occidental de la localidad. Muy pronto tomaremos la carretera MA2200 para continuar en esta dirección oeste, dejando atrás una serie de rotondas. En una de ellas se exhibe una escultura del hidroavión de la empresa Canadair, con la que se homenajea al aeródromo militar que se creó en 1937 en la urbe. Continuamos progresando por el asfalto, dejando la Serra de la Punta a nuestra derecha y aproximándonos a las inmediaciones septentrionales de Pollença. En la siguiente rotonda tomamos una pista vecinal que nos sorprende con la cruz de Nacantona, del siglo XVI, aunque recientemente restaurada. Bajo el crucero del siglo XIX se aprecia el tambor mostrando las imágenes de diferentes santos, como San Pere, San Jaume o San Jordi. La ruta nos hace avanzar por la periferia hasta colocarnos posteriormente paralelos al curso del agua del torrent de la Val d'en Marc. Sobre su cauce no pasa desapercibido el llamado puente romano, aunque se duda de su pertenencia a esta antigua civilización, pues de esta estructura no se tenía conocimiento hasta el año 1403. No obstante, los romanos ya estaban en Mallorca en el año 123 a.C., con la conquista de la isla a manos de Quinto Cecilio Metelo, por lo que no es descartable que existiera algún que otro tipo de paso hoy desaparecido. A la izquierda. Las estribaciones orientales de la Serra de Tramuntana ya asoman como telón de fondo bajo un cielo plomizo que amenaza lluvia. Sin embargo, siempre hay detalles para dedicarle buena cara al mal tiempo. Sí, sí. A continuación, volveremos a cruzar el torrent de la Val d'en Marc, pero esta vez por la pasarela peatonal de Pas d'en Barqueta. Esta ruta coincide con el sendero de gran recorrido GR221, que en principio navega paralelo a la carretera MA10. Nosotros circularemos un tramo por asfalto, pero sinceramente, es más bonito ir por el camino, aunque ello conlleve ciertas equivocaciones. Por aquí no crucéis el torrent. También encontraremos algunos metros incómodos, aunque nada que nos impida seguir disfrutando de esta maravilla de entorno natural. El murmullo del agua nos acompaña un buen tramo al cobijo de la vegetación de ribera y de numerosos pinos y encinas. Y muy pronto empezamos a advertir la presencia de carteles señalizando el Camí Vell del Lluc, lo que indica que estamos rodando también el viejo camino que unía Pollença con el santuario de Lluc. No abandonéis este sendero ni volváis a la carretera, pues el recorrido no tardará en alejarse de ella. Del firme de tierra pasamos al de cemento, y por aquí realizamos un nuevo cruce del torrent por un pequeño puente. Esta pista va atravesando todo un entramado de fincas al resguardo de las elevaciones que la rodean. Unos relieves que estos animales domésticos no tendrán que afrontar. Y qué alivio deben de sentir, porque a decir verdad, las cimas de Puig d'Escà y Puig Tomir acongojan desde aquí abajo. ¿Y todo lo que tienes ahí? Precisamente por las faldas septentrionales de esta última montaña tendremos que transitar para iniciar el primer ascenso de relevancia de la jornada, y que iniciamos desde la finca Can Herbet. No os dejéis engañar por estas primeras rampas lisas de adoquines, porque el firme va a cambiar rápidamente a esto, a tierra y piedra, donde los más experimentados se desenvuelven con mayor destreza. Nosotros intentamos copiarlo, pero a nuestro ritmo. Gira, gira.
Si no fuera por las piedras, se sube de puta madre. Hay tramos que se muestran más limpios que otros, lo que facilita el avance. Pero este terreno, sumado a pendientes comprendidas entre el 7 y 12% de inclinación, Hay un arreoncillo ahí. lo hacen realmente exigente. Tras casi 2,5 kilómetros de recorrido, una cancela de madera nos saca del frondoso encinar. Zigzaguearemos unos cientos de metros entre frutales, higueras y almendros, bien escoltados al sur por los afloramientos rocosos del Puig Tomir. Después, el trazado vuelve a introducirnos a la espesura para continuar el periplo hasta la Font de Muntanya. Aquí realizamos una pausa para tomar aire y recuperar energías, al tiempo que contemplamos la caída de esta surgencia de agua. Reanudamos la marcha para encarar los últimos intervalos de este ascenso, pero las paradas para retratar estos parajes nos lo ponen complicado para arrancar en fuertes pendientes, así que preferimos hacerlas a pie para no hacer sobreesfuerzos. Tras completar la subida nos incorporamos al camí de Sa Coma de Benifaldó. Cerquita del monasterio de Lluc. Ya les vale. Por aquí nos vendrá bien un intervalo descendente que nos va abriendo nuevas elevaciones de la Tramuntana en el horizonte, como el Puig de Massanella, el Puig de Galileu o el Puig Mayor, superando este último los 1.400 metros de altitud. Este descenso tiene un paréntesis en el momento de alcanzar la carretera MA10, que primero la cruzamos por debajo para luego ascender por el camino para incorporarnos a ella. Tras casi 1 kilómetro de asfalto, nos introducimos en otro camino descendente que irá directo al hito monumental más destacado del día de hoy, el Santuario de Lluc. Cuidado en este tramo con algunas curvas traicioneras. La pendiente y el firme deslizante de piedras las hacen un poco delicadas. Luego la cosa mejora a la altura de una zona de picnic y un discreto campo de fútbol de tierra para conectar posteriormente con la carretera secundaria que nos llevará al santuario. Fue en el siglo XIII cuando un pastor encontró la imagen de una virgen en las inmediaciones del torrent de Lluc, que pasa por aquí cerca. Eso va a ser, ¿no? En un par de ocasiones, el párroco de una localidad cercana intentó instalarla en su oratorio, pero la imagen desaparecía y volvía a aparecer en el lugar en el que fue encontrada. Esa fue entonces la ubicación elegida para levantar una capilla en honor a la Virgen. Hoy en día, el antiguo templo es un complejo formado por distintas instalaciones, como los porchets del siglo XVI, lugar por donde entramos a la Plaza de los Peregrinos. En estas dependencias porticadas encontraban cobijo tanto los peregrinos que venían a rendir culto a la Virgen como sus bestias de transporte y carga. ¿Cómo? En la plaza, también del siglo XVI, encontramos una fuente renacentista con una pileta de forma estrellada. A pocos metros se sitúa el mojón de inicio del Camino de Santiago desde el Santuario de Lluc, que dista de la ciudad xacobea unos 1.360 kilómetros. Ahí es nada. Y no muy alejado de este hito se alza la cruz gótica de Casamigger, datada en el año 1400 y con representaciones de la Anunciación y el tránsito de la Virgen en el medallón. Desde el descubrimiento de la Virgen de Lluc, el santuario y su arquitectura han ido transformándose con los siglos tras la creciente evolución de las peregrinaciones. Accediendo por la hospedería, pasamos al patio donde se emplaza el Jardín de Magnolia. Este recogido espacio alberga la escultura de Joaquim Rosselló, sacerdote que fundó en 1890 la Orden de los Misioneros de los Sagrados Corazones, congregación que regenta hoy el santuario. Otra escultura, esta vez la de Pere Joan Campins Barceló, ocupa el espacio central del patio del Bisbe Campins. Este personaje fue obispo de Mallorca y protector del santuario, impidiendo, por ejemplo, la desamortización de estas propiedades. La figura mira la basílica, cuyos orígenes son del siglo XIII, aunque la estructura actual es un edificio renacentista del siglo XVII.
La decoración barroca de la fachada principal se finalizó en el siglo XX bajo la tutela del propio Antonio Gaudí, según algunas fuentes. Barroco también es el interior dorado de su nave de cruz latina, con un retablo mayor albergando el camarín que custodia la moreneta, es decir, la imagen de piel oscura de la Virgen de Lluc creada entre los siglos XIII y XIV. Espectacular también es la cúpula del crucero con los grandes caracteres enmarcados en óculos en los que puede leerse Ave María. No hay duda que Lluc es un lugar de peregrinación por excelencia, pero oteando el ambiente observamos que también sirve de excusa perfecta para miles de senderistas y ciclistas que vienen a estos parajes a disfrutar del entorno. Las pistas de asfalto de la Tramuntana son un paraíso para todo tipo de ciclista, pues hay un tándem perfecto entre ejercicio físico y balcones naturales espectaculares. Además, el tráfico de vehículos a motor parece estar más o menos concienciado de la presencia de ciclistas, por lo que suelen ser bastante respetuosos. Por la MA10, carretera que tomamos en ascenso tras dejar el santuario de Lluc, comenzamos a presenciar panorámicas a la Serra de Ses Farines y al impresionante desfiladero en el que confluyen los torrentes de Pareis, del Gorg Blau y de Lluc. Un abrupto cañón con paredes verticales de hasta 200 metros y cargado de historias y leyendas. Lo contemplaremos mejor desde el mirador de Centrefort. A la derecha las atalayas del Puig Roy y el risco roca roja de la Serra de Ses Farines. A la izquierda, el desfiladero, una impactante fractura hecha en la orografía kárstica que más de un aventurero se atreve a recorrer por el cauce del río. Eso sí, cuando las condiciones de poca agua son óptimas. Este entorno fue declarado monumento natural en el año 2003. La carretera MA10 avanza hacia las serras de Salmángara y de Samola, las cuales presuman de singulares cotas. Entre ellas circularemos para disfrutar del embalse de Gorg Blau, aunque en primer lugar debemos pasar bajo la estructura del antiguo acueducto de Turixant, el cual transportaba agua de este pantano. Bueno, pues hay que seguir por allí. Y en segundo lugar, 260 metros. tenemos que atravesar un túnel de 250 metros de longitud tras superar un repecho. El embalse de Gorg Blau recibe el mismo nombre del torrente del que le llega el mayor aporte de agua. Es uno de los dos pantanos que posee la isla de Mallorca y que se crearon a principios de los años 70 del pasado siglo. El segundo embalse, el de Cúber, lo encontraremos un par de kilómetros después continuando por la MA10. Desde el mirador homónimo podemos apreciar la masa de agua que en su flanco sur es custodiada por el cerro que también lleva su nombre. A sus pies vemos la presa que controla el paso del agua por el curso del torrent de Ummadrà. Cúber y Gorg Blau fueron embalses creados inicialmente para generar energía hidroeléctrica, pero el crecimiento del turismo aumentó el consumo de agua, lo que dio más prioridad a las labores de abastecimiento. Con suerte, somos testigos de varios ejemplares de cabras salvajes mallorquinas deambulando por la zona. Quizá estos animales lo tengan más complicado para recorrer las bases militares de Sontorrella y de Puigmayor que divisamos tras el embalse, pues es difícil que les den autorización. A continuación atravesamos los 380 metros del túnel de Monaver para dar con el mirador de la MA10. Bonito escaparate a la mole rocosa de la peña de Migdia, de 356 metros de altura, y al valle por el que descienden los torrentes Racó y Fornalux, hasta nuestro siguiente objetivo, la localidad de Sóller. El problema... Bueno, pues aquí estamos haciendo una ruta alternativa porque la carretera por donde teníamos que ir está cortada por una carrera de rally, así que toca adaptarse. Tracks de Mallorca nos ofreció una alternativa para solucionar este imprevisto. Tenemos que atravesar una propiedad privada, con el beneplácito de sus dueños, por supuesto, aunque ello implicaba salvar un cercado de piedra y valla metálica algo complicado.
Bueno, pues superada ya la valla, que vaya la que hemos tenido que liar. Continuamos por esta alternativa de aquella manera, pero la verdad es que es súper bonito. Aunque bonito, en esta zona de bancales de olivos no nos atrevemos a rodar debido a la fuerte pendiente y al firme pedregoso del trazado, así que no nos importa caminar unos cientos de metros. Después toparemos con otra puerta, esta sí accesible, por la que nos incorporamos por fin a una pista de asfalto para disfrutar de un descenso sin preocuparnos por las piedras. Desde lo alto del mirador de la MA10, venimos descendiendo por la ladera oeste de la Serra de Sontorrella, ofreciéndonos buenas panorámicas al valle y a la localidad que da nombre al municipio en el que nos encontramos, Fornalutx. La urbe se encuentra a los pies del Puig de Sabasa y a buen seguro tiene grandes atractivos turísticos. Al menos desde aquí podemos otear sus casas de piedra y una torre defensiva del siglo XVII. Casas de piedra también encontramos en Beniaray, urbe a la que no tardamos en llegar. Su río homónimo desciende de la escarpada Serra de Sontorrella, entre los picos Cornador Gran, Puig de Lofra y Puig d'Esberguer, aunque este caudal no parece traer mucha agua. A continuación, seguiremos progresando por el camí de Beniaraix hasta que poco a poco nos vamos introduciendo en las calles de Sóller. Llegados a su plaza de la Constitución, nos sorprende la iglesia de Sant Bartomeu, un templo que ha sufrido numerosas etapas constructivas y cuyo aspecto actual nada tiene que ver con su origen románico-gótico del siglo XIII. Un discípulo de Gaudí, Joan Rubió Belver, finalizó en 1912 la fachada actual, el mismo autor que construyó el Banco de Sóller, que es el edificio contiguo a la iglesia. De esta forma, el conjunto no desentona en estilos. En Sóller finalizan nuestras pedaladas de hoy. El imprevisto del rally de coches nos retrasó demasiado como para afrontar el resto de etapa que llegaba a la pintoresca y turística localidad de Deià. La organización de Tracks de Mallorca nos acercará en furgoneta a esta urbe, cuya iglesia de Sant Joan Baptista ya nos saluda desde lo alto de un cerro. Un cerro que se queda muy por debajo de los altos farallones rocosos de la Serra de Tramuntana que jalonan al pueblo por el sur. La distribución escalonada de las viviendas por las laderas y las calles estrechas impiden el flujo de tráfico de coches, por lo que en los últimos metros de nuestra llegada al hotel recuperaremos las bicicletas. Después, Deià merece una visita, bien para perderse entre sus escalonadas calles de arquitectura popular de montaña, bien para degustar una rica gastronomía entre la selecta oferta de restaurantes. Nosotros, desde luego, no nos cortamos ni un pelo. La primera etapa por la Tramuntana había que celebrarla con honores. Hasta la próxima.